realmente tenemos unos retos muy importantes como humanidad y desde la humildad de un país pequeñito de 2 millones de habitantes que es Euskadi, pero con la potencia de una gastronomía y con una capacidad de prescripción muy grande, que ahí está el secreto de este movimiento, planteamos la posibilidad de dar visibilidad a esos proyectos de transformación que nos pueden hacer frente a los retos del futuro. La gastronomía puede aportar de muchas formas a nuestra sociedad, puede aportar valor a toda una cadena de personas que trabajan, productores, transformadores, restaurantes, entidades que se dedican al turismo gastronómico, y desde esa visión, yo diría, holística, integral de la gastronomía, bueno, pues el Basque Culinary Center ha ido desarrollando durante estos años muchas y diferentes actividades. El ganador de este año representa de alguna forma ese paso hacia atrás para poder dar 2 pasos hacia adelante, ese poner en valor los legados increíbles que hay detrás y que conviene prestarles atención. Él está trabajando con las comunidades australianas, comunidades indígenas, recuperando ese conocimiento y dándolo a conocer. El ganador de este año es Joc Zonfrillo. Wow, this is so amazing. This has made me the happiest ever. It's incredible. I'd just like to thank the Basque Culinary Centre, for even picking me as a finalist, let alone winning. I can't tell you how much of a special moment this is. And even though it's the early hours of the morning here in Australia, I'm having a champagne.